simplemente que sí, toda la materia orgánica tiene como base carbono, eso es muy cierto. Muy bien. Otro tipo de conservación es el ámbar, por ejemplo. En el caso del ámbar, pues ustedes vieron Parque Jurásico y este tipo de películas, vieron que se conservó un mosquito que tenía el ADN, una cosa muy descabellada, ¿no? Porque era un mosquito que además era como Dorian Gray o algo así, porque vivió durante millones y millones de años para poderle picar a tantos dinosaurios de diferentes épocas. Pero bueno, ciertamente se conservan partes blandas en el ámbar. El ámbar es la resina de los pinos, esa gomita que sale del tronco del árbol. Puede envolver un organismo y conservarlo completamente en un medio que no se descompone. Entonces pueden ver ustedes esos restos ahí en el ámbar muy claros. Incluso existe la noticia de que, por ejemplo, en Chiapas, donde es un lugar que se han encontrado ámbar continuamente, ahí encontraron incluso una rana completa envuelta en ámbar. Después desapareció misteriosamente, pero se dice que se encontró en este lugar. Otro tipo de conservación es en el asfalto. Entonces, el asfalto es también un medio aséptico, generalmente va a permitir que se conserven los restos en muy buen estado. Este es el caso de, por ejemplo, Rancho La Brea en California, donde se han encontrado una gran cantidad inmensa de restos, sobre todo del Pleistoceno tardío, como los que se ven ahí. No son muy claros, pero se conservan en muy buen estado también, no partes blandas, pero sobre todo los huesos en muy buen estado de conservación. La conservación de hielo, que era parte de lo que mencionaba, es simplemente como si ustedes metieran carne al congelador. Entonces, en el permafrost en Siberia, donde se han encontrado una gran cantidad de mamuts de este tipo, se han conservado completamente los tejidos internos, se han conservado la piel, el pelo, los organismos, incluso la comida que alguna vez tuvieron en el hocico estos animales. Entonces, una conservación de hielo nos da muchísima información, tal vez sea los fósiles que más información nos pueden dar. Y ustedes saben que han intentado clonar algún mamut, alguno de estos restos. Sin embargo, es muy difícil porque hay fraccionamiento del ADN. Si existe esa pérdida de información, es casi prácticamente imposible, al menos con la tecnología actual, a pesar de la PCR y de diferentes técnicas de laboratorio molecular, no es posible aún hacer una clonación de un mamut, que yo sepa. La siguiente, por favor. Ahora, la reversa de los fósiles. ¿Qué es lo que limita que un fósil se conserve? Generalmente son los lugares donde habitan. Si tenemos lugares muy áridos, es muy difícil que se pueda conservar a veces un fósil. Se puede dar un enterramiento rápido, por ejemplo, por una duna, pero como generalmente están en movimiento constante, las dunas tienden a destruir los organismos y tiende a haber una descomposición. Entonces, el lugar donde se distribuyen los organismos es importante. No en todos los sitios se puede dar la fosilización. Existen sobre todo lugares donde tienen agua, eso aparte que con mayor facilidad. Otra cosa es la carroña de los organismos. Cuando un animal muere y queda expuesto y no es cubierto rápidamente, llegan organismos a comerse la carne, empiezan a desmembrarlo, empiezan a fracturar los huesos. Entonces, lo poco que puedan dejar esos organismos, el mismo ambiente se encarga de destruirlo. Otra cosa es, el ambiente también puede influir a que se destruyan los restos en el momento en el que mueren. Si un organismo muere en un río muy turbulento, es posible que vaya destruyendo los restos con el movimiento y no se conserve nada. Otra cosa es, perdón por la composición tan burda ya pero no encontré una imagen muy buena y ya algo tardecito. Es originalmente un esqueleto aplastado por la pata de un elefante, supuestamente. Entonces también es, si un organismo queda expuesto en la superficie, otros animales llegan y lo pisan, lo destruyen en el paso y cualquier tipo de factor ambiental que lo desaparecen. Entonces es prácticamente muy difícil encontrar un fósil, como mencionaba hace unas diapositivas atrás. ¿Alguna duda? ¿Podría ser viable encontrar fósiles en el lecho marino o en el fondo de las profundidades marinas? Digo, el factor de agua es esencial para la preservación y tal vez pues, no hay otros factores ambientales que deterioren o contribuyan a la rápida descomposición del organismo. Entonces, el lecho marino podría ser una fuente interesante de fósiles. Podría ser una fuente interesante. El problema a veces es poder acceder a ellos. Y otro también, la presión es un factor que pudiera jugar en contra en algún caso. No en todos los casos, pero es posible que la presión. Generalmente en lugares mucho más cercanos al continente quizás sea más sencillo encontrar algún resto fósil. Nada más que no se ha explorado demasiado por la dificultad que tiene. Entonces, los ambientes propicios para la fosilización es, por ejemplo, en las lagunas, en los lagos, como ven, un lugar con un ambiente léntico, donde las aguas no tienen muchísimo desplazamiento, simplemente normal para arrastrar algunas capas de sedimento que cubran los restos,
como el lago de Chapala, es uno de los lugares más propicios para que se dé una conservación de fósiles. Luego tenemos en el caso de ríos, también es posible, a pesar de lo que mencionaba aquí, el deterioro de los fósiles, si no son demasiado turbulentos, es probable que se conserven también muy bien, hay un enterramiento muy rápido. Existen también, por ejemplo, en los estuarios, y en el caso del mar también lo que mencionaba. En la orilla de la playa como tal se han encontrado una gran cantidad de organismos, de pterosaurios, por ejemplo, que son también muy comunes. Entonces es importantísimo que haya un enterramiento rápido. Y es mucho más fácil si un organismo tiene partes duras. Si solamente tiene partes blandas, como cualquier invertebrado, que no tenga la concha, es muy difícil que se pueda conservar durante millones de años. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué fósiles tenemos en Chapala? Ustedes tienen una idea, de una forma muy general, claro que lo que yo les voy a mostrar es lo que se ha publicado a la actualidad. Los trabajos en paleontología, como ustedes saben, aquí en la región, en Jalisco, casi todo el occidente han sido escasos, todavía no ha habido un gran enfrentamiento todavía con estos aspectos. Se intenta mejorar en este tiempo, creo que hay muchas instituciones, por ejemplo ustedes, interesados en la conservación de los fósiles, incluso en la investigación me mencionaban hace un rato, en esa intención de poder determinar qué organismos habitaron en la región hace millones de años o hace miles de años y saber características especiales sobre su biología probablemente. Entonces, ¿qué fósiles tenemos en Chapala? Hasta ahorita no se ha publicado lo que se debería. Chapala es uno de los lugares más importantes en cuanto a conservación de fósiles en México y en el mundo incluso, pero no se ha trabajado lo suficiente. Intentamos solucionar este problema. La siguiente, por favor. Pues bueno, primeramente, ¿dónde encontramos el lago de Chapala? Cumple con los requisitos, es un lago de poco movimiento de aguas, donde se puede conservar una gran cantidad de organismos, tan solo porque es un ambiente propicio para la sedimentación o para la fosilización, pero además resulta que se cree que este lago, durante el Pleistoceno, o sea, hace más de 10.000 años, conformaba un lago muchísimo más grande, que incluía, por ejemplo, Zacualco, Sayula, partes del Salto, ya del lugar donde está, incluso partes de acá de Michoacán que pudieran ser lugar planicie en la actualidad. Entonces, este lago era enorme, le llamaban el lago Jalisco, le llamaban más bien el lago Jalisco, no hay muchos trabajos al respecto, pero bueno, se cree que todas estas partes que hay todavía remanentes de pequeños lagunitas eran parte del lago. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un lago tan enorme? Es un gran atractor de organismos que llegan a beber agua y llegan a alimentarse, por ejemplo, de las plantas circundantes. Entonces, además de que es un ambiente propicio para la sedimentación, es un gran atractor. Es un poco lo que ocurrió en el rancho La Brea en California. Eran pozos de alquitrán donde quedaba empantanado un mamut que tal vez llegaba a beber agua, porque en la parte superficial del alquitrán se conserva una capa de agua. Llegaba a beber agua, quedaba empantanado y entonces ese mamut atraía 9 carnívoros que se iban a comer el mamut. Entonces era un atractor. No nada más es que el ambiente sea propicio, además que sea muy muy atractivo para los organismos para que puedan llegar ahí por algún motivo. Entonces Chapala es rico en fósiles y sus compañeros que han salido al campo lo habrán visto ya con claridad. Tenemos, por ejemplo, la marca que dice ahí Gonfoterio de Santa Cruz, es el sitio donde se encontró un gonfoterio que tenemos en nuestro museo montado, que hemos ya estudiado un poquito. Es de los restos más importantes que se han encontrado en el mundo en cuanto a este grupo de organismos. Vamos a ver ahorita qué es un gonfoterio. Entonces Chapala es muy muy importante por ese tipo de fósiles que encontramos además. La siguiente, por favor. ¿Qué tiene el lago de Chapala? Ya desde un punto de vista un poco más geológico, tenemos, por ejemplo, rocas volcánicas y rocas sedimentarias. Obviamente los que nos importan a nosotros son las rocas sedimentarias. Como ven, ese empalillado diagonal son sedimentos del cuaternario y no se alcanza a ver porque se supone que la parte blanca es lo que cubriría el agua del lago. Sin embargo, toda la parte inferior correspondería justamente quizá a sedimentos del cuaternario, pero se han encontrado unas mezclas curiosas. Se ha propuesto que tal vez en el fondo del lago se encuentren además sedimentos más antiguos, por ejemplo del Plioceno. Ustedes ven en la parte de la tabla de allá de este lado que parece blancano tardío, eso se refiere a una edad de los mamíferos que corresponde al Plioceno, o sea, debe de tener más de 2 millones de años, que es el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno. Se han encontrado una especie de caballito de 3 dedos, como unos caballitos que existieron justamente en esa etapa de la historia de la Tierra, que a diferencia de los actuales tenían no un casco solamente pisando en el terreno, sino 3 dedos como tal. Los caballos han sufrido un proceso de revolución generalizado en la pata. Se llama Nanipus ese género del caballito,
Pero se han encontrado además restos que se plantean que son del Livingstoniano ya en el Pleistoceno como tal, en la parte baja del Pleistoceno, que puede ser desde 2 millones de años o 1.8 millones de años hasta hace 300.000 años. Es la parte que se le conoce como el Livingstoniano. Y